Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren de maravilla hoy. Es un verdadero placer tenerlos por aquí una vez más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que para muchos de nosotros es mucho más que una simple admiración. Hoy vamos a hablar de Anne Derzel, pero no solo como la talentosa actriz que conocemos y adoramos, sino como esa amiga eterna e invaluable que de alguna manera ha llegado a ser para tantos. ¿Han escuchado bien, amiga? Y sé que para algunos esto puede sonar un poco atrevido, pero piénsenlo. A través de las pantallas de nuestras redes sociales, de las historias que comparte y de los personajes que nos regala, Anne ha logrado crear una conexión muy especial con su audiencia. Ha sido testigo de nuestras risas, de nuestras tristezas, de nuestros momentos de ilusión y, en definitiva, ha formado parte de nuestras vidas de una manera que va más allá de lo profesional. Y justamente por eso, porque esa conexión se siente tan real, tan cercana, es que hoy quiero dedicar este espacio a explorar por qué Anne Derzel se ha convertido en esa figura que muchas definimos como nuestra amiga eterna e invaluable. Si aún no forman parte de nuestra comunidad, este es el momento perfecto para darle al botón de suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos. No querrán quedarse fuera de estas conversaciones tan interesantes. Así que pónganse cómodos, preparen su bebida favorita y acompáñenme en este viaje para desgranar un poco más la magia de Anne Derzel, esa estrella que brilla con luz propia y que ha sabido conquistar no solo nuestras pantallas, sino también nuestros corazones, convirtiéndose en esa amiga eterna e invaluable que tanto apreciamos. Cuando pensamos en Anne Derzel, lo primero que nos viene a la mente sin duda, es su talento actoral. Desde sus inicios ha demostrado una versatilidad increíble, pasando por roles que nos han hecho suspirar, reír a carcajadas y hasta llorar con ella. Personajes como Selin, Hayat, Eda, Kiraz, cada uno de ellos ha dejado una huella imborrable en nosotros. Pero más allá de la interpretación, lo que realmente ha forjado esa sensación de amistad es la autenticidad que transmite. En un mundo donde a veces la imagen pública puede sentirse artificial, Anne ha logrado mantener esa chispa de genuinidad que nos permite conectar a un nivel más profundo. La vemos en entrevistas, en sus publicaciones en redes sociales, y siempre hay una honestidad, una calidez que nos hace sentir que la conocemos, que entendemos sus emociones, sus luchas y sus alegrías. Y es esa autenticidad precisamente la que se traslada a su capacidad de empatizar. A través de sus personajes, nos hemos visto reflejados en sus alegrías, en sus desengaños amorosos, en sus desafíos. ¿Quién no se ha sentido identificado con la perseverancia de Eda, o con la dulzura de Hayat? Anne tiene esa habilidad innata de dar vida a personajes complejos y humanos, de hacerlos tan reales que terminan viviendo en nuestro imaginario colectivo. Pero esta conexión no se queda solo en la ficción. Su forma de interactuar con sus seguidores en las redes sociales, sus mensajes de apoyo, su forma de compartir sus experiencias personales, aunque sean a un nivel profesional, crean un puente. Vemos cómo celebra sus éxitos con nosotros, cómo agradece nuestro cariño, y eso refuerza esa idea de que somos parte de su camino, de que no está sola en este viaje y nosotros tampoco. Además, pensemos en el impacto que ha tenido en la moda y el estilo. Anne Derzel se ha convertido en un referente de tendencia. Cada atuendo que luce, cada peinado, cada accesorio, es observado y a menudo replicado por miles de personas alrededor del mundo. Pero más allá de ser una figura de moda, su estilo proyecta una seguridad y una confianza en sí misma que inspira. Nos enseña que podemos ser glamorosas, elegantes, pero también cómodas y auténticas. Su forma de presentar su estilo no es pretenciosa, sino más bien una invitación a experimentar, a encontrar nuestra propia voz a través de la moda. Y cuando vemos a una persona que nos inspira de esta manera, que nos hace sentir bien con nosotros mismos, es fácil desarrollar un sentimiento de afecto y admiración que se asemeja mucho a la amistad. Y hablando de inspiración, no podemos dejar de mencionar su labor filantrópica y su compromiso social. Anne ha utilizado su plataforma para apoyar causas importantes, desde la concienciación sobre enfermedades hasta la ayuda a niños necesitados. Esta faceta suya, la de usar su voz para hacer el bien, es algo que resuena profundamente en nosotros. Nos demuestra que la fama no la ha alejado de la realidad, que sigue siendo una persona con empatía y con ganas de contribuir a un mundo mejor. Cuando vemos a alguien que admiramos actuar con tanta generosidad y compromiso, se fortalece ese sentimiento de respeto y de cariño. Sentimos que no solo es una actriz talentosa, sino también una persona de gran corazón, alguien en quien podemos confiar,
alguien a quien podemos admirar no solo por lo que hace en pantalla, sino por la persona que es fuera de ella. La perseverancia y la resiliencia son otras cualidades que admiramos en Ande. Hemos visto cómo ha superado obstáculos en su carrera, cómo ha enfrentado críticas y cómo ha salido adelante con una sonrisa y una determinación admirable. Esta fortaleza, esta capacidad de levantarse ante la adversidad, es algo que nos enseña mucho. Nos inspira a ser más fuertes en nuestras propias vidas, a no rendirnos ante las dificultades. Y cuando nos sentimos inspirados por alguien de esta manera, ese vínculo se vuelve aún más fuerte. Sentimos que esa persona es un ejemplo a seguir, una aliada silenciosa en nuestros propios desafíos. La cercanía que transmite a través de las redes sociales es otro factor clave. Sus historias del día a día, sus momentos de descanso, sus viajes, sus interacciones con su familia y amigos, todo ello contribuye a crear esa sensación de familiaridad. No se trata solo de verla en producciones de televisión, sino de tener una ventana a su vida real, a su lado más humano. Compartir esos pequeños detalles, esas anécdotas cotidianas, nos hace sentir que la conocemos mejor, que formamos parte de su círculo de confianza, aunque sea de manera virtual. Y es esta cercanía, esta transparencia, lo que nos permite sentir esa conexión de amistad. Además, pensemos en el poder de la comunidad que se ha formado alrededor de ella. Los fans de Ande Erçel son un grupo apasionado y dedicado. Compartimos nuestro amor por ella, nuestras teorías sobre sus personajes, nuestras esperanzas para sus futuros proyectos. Esta comunidad crea un espacio donde podemos conectarnos con otras personas que comparten nuestra admiración, y en esa experiencia colectiva, la figura de Ande se vuelve aún más significativa. Es como si a través de ella, hubiéramos encontrado un hilo conductor que nos une a todos. Y esa sensación de pertenencia a una comunidad, unida por la admiración a una persona en particular, es una experiencia muy poderosa. El hecho de que nos haga sentir bien con nosotros mismos es también fundamental. Cuando vemos a alguien que proyecta tanta alegría y positividad, es contagioso. Sus sonrisas, su energía, su entusiasmo, todo ello nos contagia y nos hace sentir mejor. Y cuando una persona tiene ese efecto en nosotros, es fácil querer tenerla cerca, aunque sea de forma virtual. Es como tener una amiga que siempre te anima, que siempre te saca una sonrisa, que siempre te hace sentir que todo va a estar bien. Y para cerrar este recorrido por la figura de Ande Erçel como nuestra amiga eterna e invaluable, quiero reafirmar lo que hemos estado explorando. No es solo su talento innegable como actriz lo que la hace tan especial, sino la autenticidad, la calidez y la conexión humana que irradia. Es esa capacidad de hacernos sentir que la conocemos, que empatizamos con ella, que nos inspira y nos motiva. Es la forma en que ha utilizado su plataforma para el bien, su resiliencia ante los desafíos y su cercanía a través de las redes sociales. Todas estas facetas combinadas crean esa sensación de amistad profunda y duradera. Se ha convertido en esa figura que, sin importar la distancia, nos acompaña, nos inspira y nos hace sentir un poco menos solos en este mundo. Ella es, para muchos de nosotros, esa amiga que siempre está ahí, en nuestra imaginación, en nuestros corazones, y en cada personaje que nos regala. Y así, mis queridos amigos y amigas, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Hemos explorado juntos por qué Ande Erçel es más que una actriz, es una amiga eterna e invaluable para muchos de nosotros. Hemos hablado de su autenticidad, de su capacidad para inspirarnos, de su impacto en la moda y el estilo, de su compromiso social, de su perseverancia y de esa conexión única que ha sabido crear con su audiencia. Espero que esta conversación les haya gustado tanto como a mí me ha gustado compartirla con ustedes. Muchísimas gracias por haberme acompañado hasta el final de este vídeo. Su presencia aquí significa mucho para mí. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué es lo que más admiran de Ande Erçel? ¿Cómo sienten ustedes esa conexión con ella? ¿Se sienten identificados con la idea de tenerla como una amiga eterna e invaluable? Déjenme sus pensamientos y experiencias en la sección de comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y poder interactuar con ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con todos sus amigos y familiares que también admiran a Ande Erçel o que simplemente disfrutan de nuestras conversaciones. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo con más contenido interesante para todos ustedes.
Un abrazo enorme y hasta la próxima.